Hola, buenos días, bienvenidos a otro video de Tennis Intention. Hoy vamos a hablar sobre qué sería la intención en el juego. ¿Por qué nosotros necesitamos una intención en el juego? ¿Qué es eso? La intención es la motivación personal del jugador. Y eso siempre deriva de la misma manera. El jugador tiene una manera de pensar. Esa manera de pensar está asociada a un carácter. Y ese carácter genera una serie de acciones. Muchas veces acciones de liderazgo o acciones en reacción. De alguna forma, esa manera de pensamiento es lo que va a dictar todo el juego. Voy a poner un ejemplo. Hace un par de días, estuve viendo un entrenamiento de dos jugadores juniors que están, no sé qué ranking tendrán, pero están de los primeros en el ranking mundial de tenis. El entrenamiento era un entrenamiento básico, alturas, ¿cómo se llama? Targets, todo, la verdad un entrenamiento bastante completo. El entrenador lo que corregía era corregía el movimiento, cierra la raqueta, sube la mano, de alguna forma daba tips para mejorar, que esos rallies sean más precisos y más contundentes. Sin embargo, esas correcciones no van a hacer al jugador cambiar completamente y drásticamente su jugador. De alguna forma, esas correcciones técnicas no van a hacer que el jugador realmente tenga una mejora el día de hoy. Esa mejora pasa por hacerle entender cuál es su motivación para que su carácter y sus acciones empiecen a mutar, porque al final lo que necesitamos es que el jugador cambie. Necesitamos que el jugador sea más activo. Necesitamos que el jugador tenga más carácter, porque de alguna forma va a resistir más en la acción y normalmente se va a mantener en él. Y cuando nosotros mantenemos la acción, creamos más juego. Cuando dejamos la acción, empezamos a reaccionar y empezamos a controlar, a razonar, a buscar una lógica y a buscar una razón y una estrategia. Entonces, estos dos jugadores, por lo que vi en 2 horas, perdón, uno de ellos era un jugador que le gustaba liderar el juego. De alguna forma, pegaba 2 tiros, pero ya al tercero veías que bajaba la velocidad. Pegaba 2 tiros con contundencia, con todo lo que podía dar. 1, 2, y en el tercer tiro bajaba la velocidad. Eso quiere decir que él tiene esa tendencia a liderar el juego, pero no a mantenerse allí. Porque cada vez que pasaban esos dos, lograba conectar 2 tiros completamente sin frenar la raqueta, con contundencia, en el tercer tiro siempre bajaba la velocidad. El otro jugador era un jugador totalmente distinto. Era un jugador que no tenía esa capacidad de liderar el juego, sino que más bien estaba siempre a la espera de lo que podía suceder. De alguna forma nunca tomaba ese paso adelante para liderar ese rally. Siempre de alguna forma, cuando quería liderar ese rally, lo hacía solamente de manera reactiva. De alguna forma quería adueñarse del juego, liderar el juego cuando el otro realmente estaba sobre él, ¿no? Y realmente tenía muy poco espacio y lo que hacía era otra vez mantener la bola. Normalmente siempre bajaba la velocidad porque no se sentía muy cómodo estando liderando el juego. De hecho, cada vez que lo intentaba, muchas bolas iban fuera porque realmente ese no es su lugar. Entonces, ¿cómo abordar este entrenamiento? ¿Qué hacer en este entrenamiento? Le seguimos diciendo que suba la mano, que pase la mano, que complete el golpe. Yo creo que eso no va a ayudar nada al jugador, porque él ya sabe hacer eso. Lo que pasa es que hay otro componente que va a hacer
que si lo tomamos en cuenta va a hacer que esa mano vaya para adelante, que esa mano vaya para arriba y para donde tenga que ir. Entonces, lo importante es entender en qué posición está el jugador para hacerle que él dé un paso al frente en la posición que esté. Si es un jugador que es defensivo como Andy Murray, les tenemos que empujar para que siempre se mantenga en una posición activa, de una posición de liderazgo. Y ese es el trabajo que tiene que tener el entrenador. No fijarse en si la mano subió o pasó. Esa mano va a pasar y va a subir en el momento que tú pones al jugador en un lugar que no está acostumbrado. Cuando no está acostumbrado a estar en esa situación, en esa posición de liderazgo, siempre se va a sentir incómodo y seguro va a lanzar muchas bolas, pero está en una posición nueva, está en una posición de mejora. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, si el entrenador lo mantiene allí en primera línea, apurándolo a que vaya a la primera línea siempre, me refiero a primera línea, que siempre quiera liderar el juego, que siempre quiera él tomar iniciativa, pero no iniciativa de pegar un golpe para definirlo, sino estar siempre allí, o sea, pegar un golpe y siempre intentando ir hacia adelante, construir hacia adelante. Y eso es lo que le va a dar una mejora real. Porque si el jugador quiere echar para atrás, está el entrenador que le dice tienes que seguir adelante. No que te pongas en la línea no es que ahora tienes que jugar en la línea base, no. Que la actitud sea de crear, de accionar. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, con esta práctica, empujando al jugador, está en ese lugar inseguro, porque él se siente más seguro estando a la defensiva, entonces él va a empezar a mejorar, porque va a empezar a tomar capitanía de su juego. Y eso sí va a ser una mejora. ¿Por qué? Porque allí está en un lugar inseguro que no conoce y ahí es que está mejorando. Ahí es que está en un lugar nuevo y que puede crear un nuevo paradigma para su juego, una nueva visión, un nuevo carácter, porque el momento que el jugador sale de su zona de confort y ahora tiene que liderar este punto, este juego, y él no se siente cómodo, pero se mantiene allí, entonces empieza a generarse un carácter, pero eso lo hace a base de la intención personal. ¿Qué es lo que debe el entrenador estar atento? ¿Dónde está el jugador? ¿Está accionando? ¿Está reaccionando? ¿Está siendo muy pasivo? Porque la pasividad lo único que está es lo mismo que querer no jugar, o no dar, o esperar. Sin embargo, la actividad es la que hace crear, porque estás tomando una decisión, estás dando un paso adelante. Y claro, cuando das un paso adelante, también estás dando un paso adelante asumiendo los riesgos de eso. Lo que pasa es que los jugadores no quieren asumir los riesgos, porque ellos no están acostumbrados a asumir riesgos en su vida normal, diaria. O sea, ellos no tienen nada que perder hoy. Y eso se traslada completamente al juego. El jugador de hoy no tiene problemas no tiene que buscar comida, la tiene segura, no tiene un techo, lo tiene seguro, todo lo tiene seguro. Sin embargo, si ese jugador le dice, hoy no vas a comer, si no ganas no comes, entonces ya no hay nada seguro, ya está en un lugar seguro, con lo cual su actividad va a ser plena. Entonces lo importante es atender a la motivación personal del jugador, porque allí es donde vas a hacer totalmente una transformación y donde el jugador empieza a crecer, empieza a cambiar, empieza a mejorar. La mejora viene por afinar esa intención personal, no por un elemento técnico, no cómo sube la mano y cómo pasa la mano. Cuando tú lo pones al jugador en una posición de incomodidad, de asumir el juego, asumiendo también los riesgos, porque eso es lo que pasa, no quiere asumir los riesgos, asumiendo los riesgos, en un momento va a sentir totalmente confusión y miedo y todo lo demás, pero allí está la mejora. Sin embargo, cuando lo mantienes allí, entonces la mano va a pasar para adelante y para atrás porque el jugador ya lo va a asumir. Va a asumir la
el liderazgo de ese juego, la actividad de ese juego, el carácter del juego. Tú tienes como entrenador que mejorar al jugador en base a mejorar su intención, su motivación personal. Eso a la vez va a hacer que su carácter mejore y que su acción sea continua. Cuando su acción es continua, va a ser más proactivo a generar el juego. Sin embargo, si el jugador no quiere asumir los riesgos, tiene que asumir una posición pasiva o de espera. Y eso lo que hace es crear juego y más aún crear control porque no quiere asumir. El control viene porque el jugador no quiere asumir las consecuencias. No quiere asumir el riesgo. Prefiere controlar que asumir el riesgo. Y tú le tienes que hacer ver que lo que tienes que asumir el riesgo, no controlar. El control nunca hizo el juego. El control nunca hizo la acción. El control es un salvoconducto de no querer asumir el riesgo. Tú como jugador tienes que asumir el riesgo porque es la única forma de mejorar. Porque siempre vas a estar en un lugar que detesta, que no te gusta, que te incomoda. Eso es mejorar. Porque cuando tú estás en ese lugar incómodo, varias veces ese lugar deja de ser incómodo. Y eso significa que ha habido una mejora. Entonces tienes que ir a otro lugar incómodo, a asumir más riesgo. Entonces es importante comprender que el control viene porque el jugador no quiere asumir el riesgo. Tú como entrenador tienes que hacerle ver que tiene que asumir el riesgo y abandonar el control. Porque asumiendo el riesgo es la única forma que el jugador tiene de mejorar. No va a mejorar diciéndolo que tiene que pasar la mano para arriba, para adelante, que moverse más de lado, que moverse más para allá. Eso no lo va a hacer mejorar, porque lo que le hace mejorar es su intención personal. Su intención personal es lo que hace que su carácter se fortalezca, es que su carácter se fortalezca y que su acción sea permanente. Y cuando su acción es permanente, entonces el juego empieza a nacer. Y el jugador empieza a ser parte de eso, que es al final lo que buscamos. Recuerda, tienes que sacar al jugador de su capacidad de querer controlarlo todo y llevarlo a ponerlo en un lugar donde tiene que asumir el riesgo. Así de sencillo. Eso se llama mejora. Espero que te vea este video y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.